Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento San Juan 23. Bienvenidos a una nueva emisión más de su programa Mesa Redonda. Hoy tenemos en nuestro tema del día el tema de las obras de misericordia. ¿Ok? Quiero dar un saludo a Ana Beisa y a Viviano Bautista que se encuentran en YouTube. Y mientras tanto, vamos a darle el paso a nuestro panel. Hoy vamos a comenzar entonces saludando a nuestro subdirector, a Elmer Arana. Adelante, hermanito, Dios te bendiga. Gracias, hermano, que Dios te bendiga. Gracias también a todos los que nos siguen esta noche. Pues como todos me conocen, mi nombre es Elmer Arana, soy apologista católico y miembro del movimiento San Juan 23. Esta noche, como tú ya dijiste, vamos a ver lo que son las obras de misericordia, las obras que nos manda a realizar la Santa Madre Iglesia. Esperamos de que este programa sea de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Acompáñennos. Adelante, hermanito, bendiciones. Muchas gracias, hermanito. Y ahora pasamos con Miguelito. Miguelito Mendoza, Dios te bendiga, nuestro seminarista preferido. Adelante, Miguelito. Hola hermanos, ¿cómo están? ¿Se me escuchan bien? Sí, dale. Bueno hermanos, muchísimas gracias otra vez por tenerme otra vez en la emisión de Mesa Redonda. Un saludo para todos, muy buenas noches a Rodrigo, a Elmer y a Joseph. Pasa que tenía tiempo perdido por problemas de la luz y todo eso, pero con la bendición de Dios hermanos, aquí estamos otra vez sirviéndole a ustedes en el nombre del Señor. Y pasa que también estaba en un retiro y por eso que estaba un poco perdido. Pero aquí otra vez estoy dándolo todo para el Señor hermano. Adelante, Rodrigo. Vale, Miguelito, muchas gracias, Dios te bendiga. Y pasamos con el miembro nuevo de la familia, con Joseph. Joseph, que es psicólogo, es peruano y vive en el Ecuador. Adelante, hermano. Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano Rodrigo. Buenas noches a cada uno de los hermanos que forman parte de este panel, al hermano Rodrigo Calvo, director, al hermano Elmer Arana también, al hermano Miguel. Qué gusto de tenerlos aquí en esta nueva edición de este programa de Mesa de Redonda. Quiero agradecernos por permitirme estar una vez más en este programa. Quiero pedir a Dios que bendiga la vida de cada uno de los que sintonizan a esta hora en este programa Mesa Redonda. Sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Quiero aprovechar también para enviar un caluroso saludo a mi cuñado Dino Vicente, que está viendo esta transmisión. Le pido a Dios que bendiga su vida, su emprendimiento que ha tenido y que le vaya todo lo mejor. También quiero aprovechar para enviar un saludo desde Guayaquil, Ecuador, a mi tío hermano Kelvin Stevens, a su esposa Miriam y a este niño que seguramente dentro de pocos meses pues nacerá. Muchas bendiciones y espero que este programa sea de mucha bendición. Adelante, hermano Rodrigo. Muchas gracias, Joseph. Muchos saludos a todos los que nos están siguiendo en esta hora. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía. Y vamos a empezar el tema de introducción con el texto bíblico de Mateo, capítulo 25, capítulo 25, versículos 32 y subsiguientes. Dice así: todas las naciones se reunirán delante de Jesús, ¿no? Y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a un lado y los cabritos al otro. Entonces el rey dirá a los de un lado: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era un extraño y me hospedaron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y fueron a verme. Entonces le respondieron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey responderá, les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Después dirá a los del otro lado, apártense de mí, malditos, vayan al fuego que no se apaga, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, los que dicen que son salvos, salvos, siempre salvos, solos por la fe. Nada de buenas obras, ¿no? Dice, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui un extraño y no me hospedaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces responderán también estos diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? ¿Cuándo fuiste un extraño y estuviste desnudo, enfermo o en la cárcel y no te socorrimos? Y él le responderá, les aseguro que cuando dejaron de hacerlo con uno de estos pequeños, dejaron de hacerlo conmigo. Y que irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces Alabamos. podemos ver que los que no hicieron las buenas obras de misericordia, los que dicen que no hay que hacer obras porque somos salvos solo por la fe, que no es cierto porque somos salvos por la gracia, pero eso será para otro programa. Esos, ¿qué les espera? El castigo eterno, ¿sí? Y a los justos, los que realizaron estas buenas obras de misericordia, dirán que van a la vida eterna. Y confiados en esta promesa, pues es que realizamos el programa de hoy. Y bueno, vamos a hacer un momento aquí, permítanme un segundo, listo. Entonces, es importante para todo cristiano católico realizar obras de misericordia, ¿vale? Y para este tema vamos a empezar con nuestro hermano Miguelito. Miguelito nos va a hablar sobre estas obras de misericordia a la luz del catecismo. Adelante, hermano. Ok, hermano, aquí voy a empezar. Muy bien. Las obras de la misericordia. Las obras de la misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestros prójimos en sus necesidades corporales y espirituales. Tanto como las obras de la misericordia son 14 y se dividen en 7 espirituales y en 7 corporales. ¿Cuáles las 7 de las 7 de las obras de la misericordia espirituales se transliteran en estas? Instruir, aconsejar, consolar, confortar. Son obras de la misericordia espirituales como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Esto es algo que podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a empezar a leerlo. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2447. Las obras de la misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestros prójimos en sus necesidades corporales y espirituales. Ya como lo venía diciendo, que se encuentra en Isaías capítulo 58, versículo 7 y en Hebreos 13:3, como podemos ver un gran ejemplo. Instruir, aconsejar, consolar y confortar. Las obras de la misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo y visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos, como ya lo viene diciendo Mateo capítulo 25 del versículo 31 al 46. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres, que se encuentra en el libro de Tobías capítulo 4, versículo del 5 al 11, y es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia de agrada a Dios, como también lo podemos venir leyendo en Mateo capítulo 6, versículo del 2 al 4. Como dice, el que tenga dos túnicas, que la reparta con el que no la tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. San Lucas capítulo 3, versículo 11. Dad más bien en limosna al que no tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Lucas capítulo 11, versículo 41. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos o hartaos, pero no les deis lo necesario para el cuerpo. ¿De qué serviréis?
algo que también lo dice mucho la carta de Santiago, capítulo 2, versículos de 15 a 16, y en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 17. En el numeral 2448 dice, bajo sus múltiples formas de indigencia material, opresión, injusticia, enfermedades físicas o psíquicas, y por lo último, la muerte, la misericordia humana es el signo de manifiesto de la debilidad congénita en que se encuentra el hombre tras el primer pecado de Adán, de la necesidad que tiene de salvación. Por ello, la misericordia humana atrae la compasión de Cristo, el Salvador, que ha querido cargar sobre sí e identificarse con lo más pequeño de sus hermanos. También por ello, los oprimidos por la misericordia son objeto de amor de preferencia por la parte de la Iglesia, que desde los orígenes y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para aliviarlos y defenderlos y liberarlos. Lo ha hecho mediante innumerables obras de beneficencia, que siempre en todo lugar continúan siendo indispensables. Congregación para la doctrina de la fe, de la instrucción, Liberatis Conscientais, en numeral 68, cual nos muestra que siempre en la Santa y Bendita Iglesia Católica tenemos obras de caridad del mundo, al igual como están las misioneras de la caridad que están al servicio de los pobres, y muchas congregaciones y servicios de laicos más, como lo que es la doctrina de la fe del Emmaus, que se encarga de ayudar a los pobres, de la instrucción y al necesitado conscientais, en lo que se pueda y en lo que se pueda dar. Muy bien, hermanos, esto es todo mi exposición, espero que les haya quedado claro, y ahora los dejo con el hermano Elmer Arana y Rodrigo. Adelante. Ok, hermanito, muchísimas gracias. Ok, entonces vemos aquí lo que nos dice el catecismo sobre las obras de misericordia. Damos un saludo a Viviana Bautista, a Ana Beisa, a Sergio Pimentel. En Católico Defiende tu Fe están en este momento Gloria Vera, que el Señor le bendiga. Hay 53 personas conectadas en Católico Defiende tu Fe. Un saludo grande para todos ellos, a todos aquellos que están conectados a través de mi página, Rodrigo Calvo, también un gran saludo en Facebook. Un saludo también para los que se encuentran conectados en la página del programa, ¿sí? De Mesa Redonda. Hay 10 personas conectadas en este momento en Rodrigo Calvo, y vamos a mirar cuántos hay en Mesa Redonda para darles un saludito. Ok, antes de proseguir con el programa, vamos a mirar rápidamente. Aquí, bueno, bueno, dice que hay 76 personas alcanzadas, pero hay una persona en vivo. Les agradezco mucho por su amable sintonía, y vamos entonces a seguir el programa con nuestro hermano Elmer. Adelante, hermanito, Dios te bendiga. Gracias, hermanos, bendiciones de nuevo. Bueno, un saludo para todos los que nos siguen, y a nuestro hermano Sergio Pimentel, que siempre está con nosotros. Un saludo hasta México, desde Boston, Massachusetts. Bueno, vamos a seguir siempre con lo que es el catecismo. Miguelito ya hacía pues énfasis a lo que dice el catecismo en el numeral 2447, pero yo les voy a leer lo que nos dice el numeral 2443 y 44. Dice: Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. A quien te pide, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Mateo 5:42. Gratis lo recibiste, dadlo de gracia. Dadlo gratis. Mateo 10:8. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. La buena nueva anunciada a los pobres en Mateo 11:5 es el signo de la presencia de Cristo. El numeral 2443 nos dice: el amor de la iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. Está inspirado en el evangelio de las bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús
y en su atención a los pobres. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar con el fin de hacer partícipe al que se halla en necesidad. Efesios 4:28. No abarca solo la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. Entonces, realmente las obras de misericordia se dividen en corporales y espirituales. Esto lo vamos a ver poco a poco. Ya el hermano, pues, a Rodrigo en la introducción mencionó el juicio final que está en Mateo 25, en el capítulo 31 en adelante. Al amar al prójimo desde Dios, hay un fruto de gracia invisible que viene de Dios y que va más allá de la ayuda misma que se está dando. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales, tal como nos dice Isaías 58, versículos 6 y 7 y Hebreos 13:3. ¿Cuál es el primero y más grande de los mandamientos? Esto lo haríamos como una pregunta. La respuesta es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Hoy vamos a ver la relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué nos dice Mateo 25:31 en adelante? Que ya el hermanito Rodrigo Andrés Calvo ya hizo mención en lo que es la introducción. Entonces, vamos a dividir también las obras. Solo las voy a mencionar cuáles son las obras corporales de misericordia. La primera es dar de comer al hambriento, que ya también Miguelito lo mencionaba. La segunda es dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos y enterrar a los muertos. Las obras de misericordia corporales en su mayoría salen de una lista hecha por el Señor Jesucristo en su descripción del juicio final, que como repito ya el hermano Andrés Rodrigo Calvo dijo en la introducción que está en Mateo 25:31 en lo que es la descripción propia del juicio final, la separación de los buenos y los malos. Las obras espirituales de misericordia son enseñar al que no sabe, 1, 2, dar buen consejo al que lo necesita, 3, corregir al que está en error, 4, perdonar a las injurias, 5, consolar al triste, 6, sufrir con paciencia los defectos de los demás, 7, rogar a Dios por los vivos y por los muertos. La lista de las obras espirituales los ha tomado la iglesia de textos que están a lo largo de toda la Biblia. También podemos ver cómo Santiago en el capítulo 2 nos habla de obras de fe, obras que realmente son obras corporales que debemos de hacer. Dice en Santiago 2, capítulo 15, dice, si a un hermano o una hermana les falta ropa y el pan de cada día, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, que no sientan frío ni hambre, sin darle lo que necesitan, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe, si no demuestra por la manera de actuar, está completamente muerta. O sea, la iglesia nos pide obras de fe. Por eso están las obras de misericordia. Entonces, volviendo siempre al tema de lo que es lo que nos habla en el juicio final, aquí nos habla realmente, nos describe lo que es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Jesucristo nos manda a hacer las obras de misericordia y ayudar al más necesitado. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia hay una especie de lista sobre cómo mostrar nuestro amor al prójimo en algunos aspectos materiales? En la descripción del juicio final, como ya lo vuelvo a repetir, Mateo 25:31, nos especifica puramente las obras que debemos de hacer por los necesitados. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me dieron de beber, forastero y me recibieron en su casa, sin ropa y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y fueron a verme. Es lo que nos dice Mateo 25:35. La iglesia nos ha dado una lista bastante completa basado en este texto bíblico que nos sirve de guía en nuestro amor al prójimo y a los más necesitados. Son llamadas pues obras de misericordia corporales y también están las espirituales, como yo ya lo mencioné. Veamos primero qué significa misericordia.
Misericordia, corazón. Miseria significa sentir con el otro sus miserias y necesidades, y como consecuencia de esa compasión, sentir con él, ayudarlo, auxiliarlo en lo que necesita, o sea, ayudarlo de todo corazón. Eso significa miseria. Miseria es igual a misericordia, corazón. Misericordia significa sentir compasión por el necesitado. Entonces, ¿de dónde sale la lista de las obras espirituales? Ya vimos que las corporales salen de lo que es Mateo 25, pero la iglesia toma otra lista de las obras de misericordia espirituales, las toma pues de varios textos bíblicos y enseñanzas del mismo Jesucristo: el perdón, la corrección fraterna, el consuelo, soportar el sufrimiento de los demás, ser solidario con nosotros, etcétera, etcétera. El amor a Dios viene antes del amor al prójimo. Antes de analizar cada una de las obras de misericordia, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Primero hay que amar a Dios, porque el mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. Si amamos a Dios, podemos amar a nuestro hermano. Primero Dios y luego nuestro hermano. Entonces, esta es una fluidez del amor de Dios que nosotros nos manifestamos con el necesitado. El amor al prójimo es el fruto de nuestro amor por Dios. No podemos dejar de amar al prójimo, pero no podemos ponerlo segundo de primero ni lo primero de segundo. Como dice el dicho, la carrera no puede ir delante de los caballos. Primero es Dios y después el prójimo, porque si no caeríamos en idolatría. Dios primero y después nuestro prójimo. Entonces, el primer mandamiento encierra esto: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En esto se encierran también los 10 mandamientos de la ley dado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Bendiciones, hermano. Aquí mi primera participación. Adelante. Vale, perfecto. Muchas gracias, hermanito. Y vamos a pasar entonces con nuestro hermano Joseph Morales. Adelante, hermanito. Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano. Bueno, continuando con este abordaje del tema de las obras de misericordia, quiero mencionar que las obras de misericordia, añadiendo un poco más de la exposición de mis hermanos, tanto Miguel como Elmer, son servicio al prójimo, es fe en acción. Claramente el servicio es una arma fundamental para la vida cristiana. Por ello debemos de cuidar con atención, caridad y constancia a los más necesitados en la tierra, pues en ningún otro aspecto es tan claramente medida la fe por Cristo como en la forma en la que se trata a estos más pequeños. En verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Dice Jesús que todo lo que hagamos por el prójimo es como si lo estuviéramos haciendo por él mismo. Mateo capítulo 25, versículo 40. La clave para todo esto: tratar bien a todos, sin excepción ni discriminación, debido a que Jesús habita en cada uno de nosotros. No importa su estatus social, edad, raza. No importa tampoco si la persona hizo mal en algún momento. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Busquemos a Cristo en todos los rincones, sirvamos y allí estará. Entonces, esta es una clara definición también sobre lo que consiste las obras de misericordia. Como indicaron mis hermanos que me antecedieron, pues las obras de misericordia son muy importantes. Voy a empezar a definir cada una de ellas. Voy a empezar en principio por las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Estas dos primeras se complementan y se refieren a la ayuda que debemos procurar en alimento y otros bienes a los más necesitados, aquellos que no tienen la indispensable para poder comer cada día. Jesús recoge el Evangelio de San Lucas y recomienda: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene, y el que tenga para comer, que haga lo mismo. Lucas capítulo 3, verso 11. Dar posada al peregrino. En la antigüedad, el dar posada a los viajeros era un asunto de vida o muerte, por lo complicado y arriesgado de las travesías. No es el caso de hoy en día, pero aún así podría
tocarnos recibir a alguien en nuestra casa, no por pura hospitalidad de amistad o familia, sino por alguna verdadera necesidad. Vestir al desnudo. Esta obra de misericordia se dirige a paliar otra necesidad básica, el vestido. Muchas veces se nos facilita con las recogidas de ropa que se hacen en parroquias y en otros centros. A la hora de entregar nuestra ropa, es bueno pensar que podemos dar de lo que nos sobra o ya no nos sirve, pero también podemos dar de lo que aún nos es útil. En la carta de Santiago se nos anima a ser generosos. Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos o hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Santiago capítulo 2, verso 15 y 16. Visitar al enfermo. Se trata de una verdadera atención a los enfermos y ancianos, tanto en el aspecto físico como en hacerles un rato de compañía. El mejor ejemplo de la Sagrada Escritura es el de la parábola del buen samaritano, que curó al herido y al no poder continuar ocupándose directamente, confió los cuidados que necesitaba a otro a quien le ofreció pagarle. Como vemos en Lucas capítulo 10, versículo del 30 al 37. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se les dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él dijo. El que practicó la misericordia con él, dijo Jesús: vete y haz tú lo mismo. Mandato del Señor: practicar las obras de misericordia, visitar al enfermo, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. Visitar a los encarcelados. Consiste en visitar a los presos y prestarles no solo ayuda material, sino asistencia espiritual, que les sirva para mejorar como personas, enmendarse, aprender a desarrollar un trabajo que les pueda ser útil cuando terminen el tiempo asignado por la justicia. Significa también rescatar a los inocentes y secuestrados. En la antigüedad los cristianos pagaban para liberar esclavos o se cambiaban por prisioneros inocentes. Enterrar a los difuntos. Cristo no tiene lugar sobre el que reposa. Un amigo, José de Arimatea, le cedió su tumba. Pero no solo eso, sino que tuvo valor para presentarse ante Pilato y pedirle el cuerpo de Jesús. También participó Nicodemo, quien ayudó a sepultarlo. Eso está en Juan 19, versículo 38 al 42. Y dice lo siguiente la escritura: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilatos autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se le concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Enterrar a los muertos, queridos hermanos, parece un mandato superfluo, porque de hecho todos son enterrados. Pero por ejemplo, en tiempo de guerra puede ser un mandato muy exigente. ¿Por qué es importante dar digna sepultura? El cuerpo humano, porque el cuerpo humano ha sido alojado el Espíritu Santo. Nos dice la Escritura: somos templos del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Adelante, hermano Rodrigo.
Adelante, hermano Rodrigo. Listo, hermanito, vale. Muchísimas gracias y vamos a mirar, voy a leerles una parte de la Biblia Didache, Biblia Didache, ok, vamos a limpiar la pantalla, la Biblia Didache, vamos a mirar las explicaciones apologéticas sobre la perfección cristiana. Dice, ¿cómo podemos ser perfectos según nos exige Cristo? Dice Mateo 5:48, por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús le contestó, bueno, Mateo 19:21 dice, Jesús le contestó al joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, teniendo pues estas promesas, queridos, purifiquémonos de toda impureza de la carne o del espíritu para ir completando nuestra santificación en el temor de Dios. Dice así la Biblia, el comentario, dice, a pesar de que no seremos completamente perfectos hasta que lleguemos al cielo, podemos acercarnos a la perfección cristiana a través de un proceso continuo de crecimiento de santidad y en gracia. La llamada a la perfección cristiana es la llamada a la santidad. Todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. El objeto de la santidad es estar cada vez más perfectamente unidos a Cristo. En la medida que crezcamos en santidad, necesariamente seremos más como Cristo, que es perfecto porque es Dios. No podemos alcanzar la perfección por nuestras propias fuerzas, sino que por medio de nuestra fe y nuestras obras podemos disponernos para crecer en santidad, de modo que la gracia del Espíritu Santo pueda obrar dentro de nosotros. Esta unión que buscamos es mística, ya que viene a nosotros a través de los sacramentos, los santos misterios. Muy bien, dice así. En el logro de esta perfección, empeñen los fieles las fuerzas recibidas según la medida de la donación de Cristo, a fin de que siguiendo las huellas y hechos conformes a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen con toda su alma a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Así, la santidad del pueblo de Dios producirá abundantes frutos, como brillantemente lo demuestra la historia de la Iglesia con la vida de los santos, de tantos santos. A nuestro crecimiento en santidad y perfección cristiana nos ayuda la práctica de la fe, especialmente la recepción frecuente de los sacramentos de la Eucaristía y la penitencia y la vida de oración. La perfección es el fruto de la lucha espiritual que experimentamos en nuestra vida diaria. Se da con la negación de nosotros mismos, cargando con nuestra cruz diaria y comportándonos virtuosamente a imitación de Cristo, siguiendo las huellas del Salvador. Nos encontraremos más cerca de vivir las bienaventuranzas. Nos sentiremos llenos de paz y alegría en medio de nuestros sufrimientos. Tendremos la mirada puesta en la esperanza y centrada en la recompensa celestial. Durante toda nuestra vida tenemos que orar para alcanzar la perseverancia final. Una buena muerte en estado de gracia, que terminemos bien, en el sentido que sigamos siendo fieles durante toda nuestra vida hasta que seamos llamados a la vida eterna. El catecismo aborda esta cuestión en el numeral 2013. Bueno, vamos a seguir entonces con nuestro hermanito Miguelito. Saludos a Alex Gaya, a Nick Vázquez, o sea, Mónico. Y bueno, adelante hermanito. Ok, muy bien hermanos. Ya todos hemos hablado de las obras de caridad, de las 7 obras, de los servicios de caridad que hay en el mundo y de la ayuda a los pobres. He querido hacer un pequeño énfasis en lo que son en la ayuda de las obras de la misericordia de estos 10 santos, cual voy a nombrar, que han tenido un gran auge en lo que son estas obras de la misericordia entre todos estos años, cual nos pueden servir mucho porque esto es algo que de verdad, hermanos, ayuda tanto al cristiano como el que se está formando, como para el que ya no lo está, a que pueda conseguir y tener un gran ejemplo. Esas obras de la misericordia, por lo menos. Escuchen bien. Por lo menos San Juan Pablo II
que estuvo entre el año 1920 hasta el 2005, miren esto, soportó los estragos y las penas de la Segunda Guerra Mundial. Durante sus más de 25 años, el pontificado San Juan Pablo II tuvo un espíritu misionero. Aquí viene una de ellas. Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia y 146 por el interior de este país. Su amor a los jóvenes lo llevó a crear las Jornadas Mundiales de la Juventud, promovió el diálogo interreligioso. Uno de sus gestos más recordados fue pedir perdón por los pecados de la Iglesia en toda su historia. Y también algo que se le reconoce una obra de misericordia al Papa fue que perdonó al turco Ali Agca, que le disparó en la plaza de San Pedro e incluso lo visitó en la cárcel. Aquí podemos ver, hermano, misericordia que a los presos o hacer jornadas, hermanos, sino que por lo menos él mismo pidió perdón por tantas cosas que había hecho en la iglesia hace mucho tiempo y también se atrevió a perdonar a este señor turco que casi lo intentó matar. Eso es una obra de la misericordia, además de que lo visitó a la cárcel. Eso es algo que se le reconoce siempre a Juan Pablo II, que lo tenemos como en el primer puesto. En el segundo puesto aquí tenemos a Santa Faustina Kowalski, del año 1905 a 1938, la que le dio origen a lo de la coronilla de la Divina Misericordia. Dicen, a esta santa polaca Dios le reveló el misterio de su misericordia que se tradujo en la coronilla de la Divina Misericordia, cuya fiesta se celebra el segundo domingo de Pascua. Sor Faustina tuvo una vida recogida de piedad y caridad. En el convento fue cocinera, jardinera y portera. También consiguió un alto grado de unión con Dios y luchó para vencer a sí misma y alcanzar la santidad. El Señor le concedió a Sor Faustina revelación, visión del cielo, purgatorio, infierno y el don de la profecía de la gracia de leer las almas de los estigmas ocultos. Bueno, hermanos, aquí vemos también otra obra de caridad de Sor Faustina, que además de sus oraciones y que pedía mucho también datos curiosos por el que no tenía, también en su grado de perseverancia y caridad, también ella dice que ayudó mucho a los pobres y cual se estimaba mucho ese amor que se le veía, siempre se le veía como una felicidad al hacerle el bien a los demás, al ayudarlos para darles algo de comer. Eso es una de las obras de misericordia que yo siempre veo. Ahora en el tercero y último lugar de estos santos, vamos con la ya Santa Madre Teresa de Calcuta del año 1910 y su muerte en 1997. Esta beata nacionalizada de albanesa, pero de corazón indio, fundó a pedido de Dios una congregación religiosa al servicio de los demás pobres entre los pobres de la India. Ven, aquí hay una obra de la misericordia entre la Madre Teresa de Calcuta. Se dedicó a recoger en los barrios pobres, visitó familias, lavó las heridas de los niños y ayudó a los olvidados, entre ellos los leprosos y los llamados intocables, la casta hindú más baja. Recibió el Premio Nobel de la Paz al morir, dejó unas extensas obras que siguen acogiendo a los más pobres entre los pobres, cuáles son las hermanas de la caridad. Aquí podemos ver, hermanos, una obra de las misericordias más grande que hemos visto reflejados en los santos, que es la Madre Teresa de Calcuta, que Dios le dio esta bendición de Dios de no solo de visitar a los pobres, sino de ayudarlos, de tocar a los leprosos, de muchas otras cosas, hermanos. De eso se trata una de las obras de la misericordia. No todos, muchos de nosotros íbamos a hacer eso. Uno, por eso que, como dice el párroco de mi iglesia, esto es solo para valientes. Y estas obras de la misericordia, estos tres santos la han logrado de un modo espectacular. ¿Cuál es el último que les quiero decir, hermanos, antes de terminar? Nuestro beato, doctor José Gregorio Hernández, aquí en Venezuela, también tuvo muchas obras de caridad y de misericordia aquí. Cual él era recordado como el médico el santo de los enfermos, porque él iba y revisaba a los enfermos, los curaba y todo eso, y no les cobraba ni siquiera una moneda ni un bolívar. Eso era una obra de misericordia y de caridad que nosotros hemos visto en la historia que casi ningún médico hoy en día se ha atrevido a hacer. Muy bien, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado estos pequeños datos de los santos de las obras de la misericordia y espero que lo puedan reflexionar y les ayude mucho en su vida cotidiana. Así que, hermanos, adelante. Esta fue toda mi intervención. Vale, hermanito, muchísimas gracias. Dios te bendiga.
Bueno, voy a hacer otro pequeño aporte también de esta Biblia, la Biblia Didache. Vamos a hacer la explicación. Aquí, vamos a buscar para que vean bien la Biblia Didache. Vamos a leer la explicación apologética número 25 de esta Biblia. Dice, ¿cuál es la responsabilidad del cristianismo en la sociedad? Aquí dice Romanos capítulo 12, versículos 9 y subsiguientes. También del 16, el capítulo 16, versículos 16, 18 y 21. Dice, que vuestro amor no sea fingido, aborreciendo lo malo, apegados a lo bueno, amados cordialmente los unos a los otros, que cada cual estime a los otros más que a sí mismo. Tener la misma consideración y trato unos con otros, sin pretensiones de grandeza, sino poniéndonos al nivel de nuestra gente humilde. Manteneos en paz con todo el mundo. No te dejes vencer por el mal, antes bien vence el mal con el bien. Dice así la explicación. Con el fin de promover el bien común, los cristianos están llamados a participar en la sociedad, asumiendo responsabilidades en la vida familiar y profesional, tomando un papel activo en la vida pública en la medida en que puedan y deben trabajar para fortalecer los valores morales en los demás hombres y en las instituciones. Ser cristiano y vivir en el mundo es algo más que hacer la vida de oración y tener fe en Cristo. La ley moral, por ejemplo, de Cristo, nos obligan a desempeñar un papel activo en la sociedad de la manera en que podamos con el fin de promover el bien común. Nuestro amor a Dios y al prójimo y la dignidad inherente a la persona humana exigen que asumamos la responsabilidad de las personas que nos rodean y del nivel moral del mundo en que vivimos. Esta obligación se revela en primer lugar en la forma en que llevamos a cabo nuestras responsabilidades más inmediatas, mediante nuestra manera de comportarnos, nuestra seriedad profesional y nuestro cuidado por la educación y el bienestar de nuestra familia es la unidad básica de la sociedad. Las familias fuertes y sanas contribuyen a una sociedad sana y fuerte. Tenemos que trabajar dentro de los diversos niveles sociales, la familia, el vecindario, las organizaciones sociales, las personas que conocemos, las organizaciones profesionales, la parroquia, las organizaciones estudiantiles, los compañeros de aficiones, etc. Para lograr la conversión incesante de la sociedad de cara a cumplir para lograr la conversión incesante de la sociedad de cara a cumplir más estrechamente con la ley moral, de modo que podamos servir mejor al bien común en un clima de justicia y paz. También debemos involucrarnos en la vida cívica en la medida que podamos mediante el ejercicio responsable del derecho al voto, a favor o en contra de un determinado proyecto de ley, o trabajando en instituciones cívicas mediante cargos electos y voluntarios, comprometiéndonos en la cultura en todos los niveles, desde las conversaciones privadas a las organizaciones de actos, a la organización de actos públicos. Podemos ayudar a transformar la sociedad para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de las libertades personales y de las oportunidades de realización personal a las que tienen derecho en conformidad con la dignidad de la persona humana. Esto lo trata el catecismo del numeral 1915 al 1917, y dice que también lo trata en el 1913 y el 2255. Ahora le damos paso a nuestro subdirector. Adelante, hermanito Elmer. Gracias, hermano, nuevamente. Que Dios te bendiga. Muy buena exposición de los hermanos también que me antecedieron y de ti, hermano. Es muy bueno leer la didache porque es, pues, trae mucha enseñanza. Pues vamos a seguir con lo que es el amor a Dios y el amor al prójimo, cómo están representados en la misma cruz. Se ha comparado el doble mandamiento del amor a los maderos de la cruz. Es algo que pues simboliza los parales que forman la cruz de Cristo, la cruz del cristiano. El madero vertical
representa nuestro amor a Dios, pues va en sentido hacia arriba, o sea, hacia el cielo. El madero horizontal representa el amor a los demás, a los semejantes, o sea, a nuestro prójimo, a los que están a nuestra altura, pues va en sentido lateral. Veamos cuál de los dos maderos es el primero. O sea, cuál de los dos no puede sostenerse solo. Es clara la comparación. ¿No lo creen? Porque realmente si ponemos el vertical solo no se puede sostener. El amor a Dios es lo que sostiene nuestro amor al prójimo. No puede haber amor al prójimo sin tener amor a Dios. El amar a los demás tenemos que ser portadores de Dios, aunque no lo digamos, porque no tenemos que estar pregonando que aquí venimos en nombre de Dios. Eso no hay que hacerlo. Por supuesto, nuestro amor a Dios, que es la fuente de nuestro amor al prójimo, no hay que pregonarlo. Un ejemplo más claro de cómo funciona el amor es la Santísima Virgen María en su visita a su prima Santa Isabel. La Virgen fue portadora de Dios, pues llevaba a Dios recién encarnado en su seno. Y Santa Isabel lo supo de inmediato, pues San Juan Bautista, que estaba en el vientre de la prima Isabel, lo hizo saber en grandes saltos. Esto, la alegría, esto nosotros lo vemos en lo que es Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 44. Así debe ser nuestro amor por los demás, llevándoles a Dios que habita en nosotros. Aunque el auxilio no lo exprese, igual que San Juan Bautista y Santa Isabel, la persona va a recibir muchas gracias del Señor, muchas más que las que cree estar necesitando, muchas más de las que nosotros creamos estar aportando con nuestro auxilio. El ejercicio de la obra de misericordia comunica gracias quien las ejerce. Veamos cómo nos beneficia a nosotros el hacer las obras de misericordia que la Biblia nos manda y que la iglesia también nos manda. Quien ejerce el amor al prójimo desde el amor a Dios recibe gracias, pues con las obras de misericordia está haciendo la voluntad propia de Dios. Den y se les dará, como dijo Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 38. Decíamos que una manera de ir borrando la pena purificante que merecen nuestros pecados ya perdonados, o sea, purificados, es mediante obras buenas. Obras buenas son, por supuesto, las obras de misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7 es una de las bienaventuranzas dichas por Jesucristo. Además, las obras de misericordia nos van ayudando a avanzar en el camino al cielo. Es como si ahorráramos para el cielo. No se hagan tesoros en la tierra, dice el Señor. Acumulen tesoros en el cielo. Mateo 6, 19 y 20. Al seguir esta máxima del Señor, cambiamos los bienes temporales por los eternos, que son duraderos, que son los que valen la pena luchar. O sea, valen de verdad los tesoros celestiales. ¿Qué sucede si ayudamos a alguien como un mero acto de filantropía? Si la ayuda la damos independientemente del amor a Dios, no tiene ningún mérito para nuestra vida espiritual. Es filantropía simplemente o altruismo. Se resuelve el problema y la necesidad de alguien, pero no merecemos en nada para nuestra vida espiritual. O sea, no nos sirve espiritualmente. Cuando actuamos por filantropía, efectivamente la persona recibe la ayuda que requiere, pero al ayudar desde nosotros mismos y no desde el amor a Dios, siempre se presenta el riesgo de yo ser portador de mí mismo y no de Dios. Eso no es amor cristiano. Esa ayuda, sí, no se niega, pero no es que sea mala, pero no es la que Dios nos pide. Bien lo dice Jesús en sus diálogos a Santa Catalina de Siena, santa seglar de la Orden de Santo Domingo. Quiera o no quiera el hombre, se ve precisado a ejercer la caridad, o sea, la ayuda al prójimo, aunque si no la ejercita por amor a mí, no tiene aquel acto que ninguno valora. Vamos a ver cuál es. El hermano Joseph me parece que dio ya lo que son las obras corporales. Voy a dar
cuáles son las obras espirituales. Las voy a explicar para terminar y darle paso a los demás panelistas. Entonces vamos a ir con las obras de misericordia espiritual. Enseñar, dice, al que no sabe. Consiste en enseñar al ignorante sobre temas religiosos o sobre cualquier otra cosa de utilidad. Esta enseñanza puede ser a través de escritos o de palabra, por cualquier medio de comunicación o directamente. Quien instruye a muchos para que sean justos, brillarán como estrellas en el firmamento. Daniel 12:3. Dar buen consejo al que lo necesita. Aquí es bueno destacar que el consejo debe ser ofrecido, no forzado. Y la mayoría de las veces es preferible esperar que el consejo sea requerido. Asimismo, quien pretenda dar un buen consejo debe primeramente estar en sintonía con Dios. Solo así su consejo podría ser bueno. No se trata de dar opiniones personales, sino de veras aconsejar bien al necesitado. Corregir al que está en error. No se trata de estar corrigiendo cualquier tipo de error. Esta obra se refiere sobre todo al pecado. Al pecado. Otra manera de formular esta obra de misericordia es así: corregir al pecador. Es de suma importancia seguir los pasos de la corrección fraterna. Mejor si esto es en privado, que Jesús nos dejó muy bien descrito. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, toma contigo, si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea, o sea, a la iglesia. Esta es la forma que nos dice Jesucristo de cómo corregir, ayudar o corregir al que está en el error. 4, perdonar las injurias. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es un punto muy importante que rezamos en el Padre Nuestro, que el Señor aclara un poco más en San Mateo. Al final del Padre Nuestro queda bien claro que ustedes también, el Padre Celestial los perdonará. En cambio, si no perdona las ofensas de los hombres, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Mateo 6, 14 y 15. Este es como una condicionante. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El 5 sería consolar al triste. El consuelo para el triste o deprimido se asemeja al cuidado de un enfermo y es muy necesario, pues las palabras de consuelo en la aflicción pueden ser determinantes. Aquí puede entrar la atención de conversión con los ancianos que tanto nos han dado y que en su vejez requieren que alguien les oiga, les converse, los distraiga. También ser solidarios con el que pierde un familiar, como cuando muere un familiar, dar las condolencias. Esto es consolar al triste, al que realmente lo necesita y está deprimido. 6, sufrir con paciencia los defectos de los demás. La tolerancia y la paciencia ante los defectos ajenos es virtud y es una obra de misericordia. Sin embargo, hay un consejo muy útil cuando el soportar esos defectos causa más daño que bien. No se debe ser tolerante. Con mucha caridad y suavidad debe hacerse la advertencia. 7, orar por los vivos y por los difuntos. La oración por los demás, estén vivos y muertos, es una obra buena. San Pablo recomienda orar por todos, sin distinción. También por gobernadores y personas de responsabilidad, pues él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto está en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículos del 2, 3 y 4. Así es de que necesitamos hacer las obras buenas, porque por las obras al final seremos juzgados. Nos dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, versículos 28 y 29, dice: no se asombren de esto, llega la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Los que hicieron el bien, o sea, los que hicieron obras buenas, saldrán y resucitarán para la vida eterna, pero los que obraron el mal, los que hicieron obras malas, resucitarán para la condenación. Igualmente nos dice Apocalipsis 20:12 y Apocalipsis 20:13. Todos seremos juzgados por las buenas o malas obras que hayamos hecho. Adelante, mi hermano, gracias. Bueno, hermanito, gracias. Y aquí con los datos curiosos, aquí tengo la Biblia Y
pues que realmente no es una Biblia, es una síntesis bíblica para jóvenes, que viene de la colección del YUCAT, del DOCAT, o sea, el YUCAT es el catecismo para jóvenes, el DOCAT es la doctrina social de la iglesia para jóvenes, y la Biblia Y es la Biblia para jóvenes, una síntesis bíblica. Y dice aquí en los comentarios del lado de página, dice así: un día en Calcuta, la Madre Teresa recogió de la calle a una mujer. El cuerpo de la mujer estaba lleno de llagas abiertas, infestadas de insectos. La Madre Teresa bañó con paciencia y limpió y vendó las heridas. Y mientras tanto la mujer no dejaba de sagerirla todo el tiempo con palabrotas, insultos y amenazas. La madre se limitaba a sonreírle. Finalmente la mujer masculló: hermana, ¿por qué hace esto? No todo el mundo se comporta como usted. ¿Quién le enseñó? La Madre Teresa dijo: simplemente mi Dios me enseñó. La mujer pidió conocer a Dios. La Madre Teresa la besó en la frente y respondió: tú conoces a mi Dios se llama amor. Lindo, ¿no? Esto habla sobre las obras de misericordia. Y aquí también tenemos de San Óscar Romero, dice, del Beato, perdón, dice: el mundo de los pobres, sacramento actual del siervo sufriente de Yahvé, ha procurado escarnecerse, ha procurado encarnarse en la iglesia de mi arquidiócesis. Hemos hecho el esfuerzo de no pasar de largo, de no dar un rodeo ante el herido en el camino, sino de acercarnos a él como el buen samaritano. Beato Óscar Romero, que vivió entre 1917 y 1980, arzobispo de San Salvador. Bueno, entonces ahora seguimos con nuestro hermano Joseph. Y antes de eso vamos a saludar bueno, había dicho Nick que las obras de misericordia provienen de la gracia santificante de Dios, y saludamos a Méndez Hernández Morales en Facebook. Ahora sí, hermanito, adelante, Joseph. Muchas gracias, hermano Rodrigo. Bendiciones para todos. En esta parte voy a comentar acerca de una encíclica que publicó el Papa Francisco. Se llama Misericordia Vultus, la bula de la convocación del jubileo extraordinario de la misericordia. Y dice de esta manera el Papa, y nos recomienda a cada uno de nosotros: es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. La predicación de Jesús nos presenta estas obras de misericordia para que podamos darnos cuenta si vivimos o no como discípulos suyos. Redescubramos las obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Y no olvidemos las obras de misericordias espirituales: dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y los muertos. Esta disertación lo dijo el Papa en Roma junto a San Pedro el 11 de abril, en la vigilia del segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia en el año del Señor 2015. Y quiero continuar hablando un poco más para fortalecer este tema que se está realizando de una manera excelente sobre qué decían los padres de la iglesia acerca de la misericordia o acerca de las obras de misericordia. Punto número 1. San Ignacio de Antioquía, en las cartas dirigidas a los cristianos de Filadelfia y de Roma, mientras se está dirigiendo hacia la capital del imperio para dar su supremo testimonio de amor a Cristo, lee su propio martirio como un signo de la misericordia divina. Hermanos míos, mi corazón rebosa de amor
hacia vosotros, y regocíjenme sobremanera, velo por vuestra seguridad. Con todo, no soy yo, sino Jesucristo, y al llevar sus cadenas aún me produce más temor, por cuanto aún no he sido perfeccionado. Pero vuestras oraciones me harán perfecto hacia Dios para alcanzar misericordia. La carta a los cristianos de Filadelfia 5:1. 2. San Clemente Romano, escribiendo en nombre de la iglesia de la urbe, dirige una invitación a la caridad y a la unidad de los cristianos de Corintio. En la gran oración que coloca al final de su carta, engrandece la bondad misericordiosa de Dios. Obedezcamos, por tanto, a su grandiosa y gloriosa voluntad, suplicando su misericordia y su bondad. Postrémonos y dirijamos a su piedad, abandonando la vanidad, la discordia y los celos que conducen a la muerte. Carta a los cristianos de Corinto 9:1. 3. San Policarpo de Esmirna, escribiendo a los cristianos de Filipos, les exhorta a huir de los vicios y a vivir la misericordia divina con una vida coherente y el perdón. Las exhortaciones se dirigen especialmente a los presbíteros que guían a la comunidad cristiana. Que los presbíteros sean indulgentes y misericordiosos hacia todos. Llamen a los extraviados y visiten a todos los enfermos sin descuidar a la viuda, el huérfano, el pobre, y sean solícitos en el bien ante Dios y los hombres. Carta a los Filipenses, capítulo 6, versos del 1 al 2. 4. San Justino, filósofo palestino y mártir en Roma, es el autor de algunas de las más conocidas apologías de la fe cristiana en el siglo I. En su texto recuerda que la misericordia divina se extiende sobre los justos y sobre los injustos sin distinciones, e invita a rezar sinceramente también por los enemigos. Podemos observar que Dios omnipotente es manso y misericordioso, hace resplandecer el sol sobre justos e injustos y manda la lluvia sobre santos y malvados. Diálogo con Trifón 96. 5. San Gregorio Nacianceno, obispo y doctor de la iglesia, que fue maestro también de San Jerónimo, describe así las obras de misericordia en un conocido discurso suyo que trata del amor a los pobres. Conquistémonos la bendición, intentemos ser benévolos, ni siquiera la noche suspenda tus deberes de misericordia. No digas, volveré atrás y mañana te ayudaré. Que ningún intervalo se interponga entre tu propósito y la obra de beneficencia. La beneficencia, de hecho, no admite titubeos. Discurso 14, 38, 40. 6. San Cromacio, obispo de la antigua Aquileia, estuvo activo entre los siglos IV y V. Es autor de un comentario al Evangelio de Mateo y de numerosas homilías, que son un precioso testimonio de la fe y de la vitalidad de la iglesia que él presidía con doctrina y caridad. Dice así: el Señor de las misericordias dice que los misericordiosos son bienaventurados. Con esto quiere decir que nadie puede obtener misericordia del Señor si a su vez no usa misericordia. En otro lugar se dice: sed misericordiosos como el Padre que está en los cielos es misericordioso. Comentario a Mateo, capítulo 17, verso 6. 7. San Ambrosio, obispo de Milán, nos muestra al Padre Celeste que en la imagen del Padre de la parábola de Lucas corre el encuentro del Hijo arrepentido para darle mucho más de lo que su arrepentimiento podría esperar. Cristo se te echa al cuello porque te quiere quitar el peso de la esclavitud del cuello e imponerle un dulce yugo. Exposición del Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 22 al 23. 8. San Juan Crisóstomo, antioqueno de origen y patriarca de la capital imperial, Constantinopla, uno de los grandes testigos del Evangelio hasta el don supremo de su misma vida. Nos dejó lecciones de misericordia concreta a través de su generosidad y el empeño constante hacia todas las miserias espirituales y materiales de sus fieles. Y dice así: parece a primera vista que la recompensa sea igual
al bien que se ha hecho, pero en realidad es infinitamente más grande. Los hombres practican la misericordia como hombres y obtendrán a cambio misericordia del Dios del universo. La misericordia humana y la divina no son iguales. Entre ellas hay tanta distancia como entre la maldad y la bondad. Comentario a Mateo capítulo 15, verso 4. Noveno, San Cirilo, obispo de Alejandría, que tuvo gran parte en el éxito del concilio de Éfeso del 431, al contrario de tantos teólogos que durante los siglos marginaron progresivamente la misericordia, colocándola entre las otras propiedades divinas detrás de lo que se consideraban más importantes, que derivan de la esencia metafísica de Dios. Nos permite reflexionar cómo los padres se daban cuenta claramente del papel central de la misericordia en la revelación divina, en estrecha cercanía con las virtudes ya recordadas está la misericordia. Ella es buenísima y muy agradable a Dios y adecuada en sumo grado para las almas pías. Sed misericordiosos, dice, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Comentario a Lucas, homilía 29. Y por último, décimo Isaac de Nínive, llamado también el sirio, originario del Golfo Pérsico y después obispo por breve tiempo de Nínive. Es muy venerado en todo el Oriente cristiano. Es un autor del final de la era patrística. El texto muy bello nos recuerda que la misericordia debe superar la justicia y que al hombre misericordioso no se le ahorran las tribulaciones para entrar en el reino de Dios, como sucedió al Hijo de Dios y a sus discípulos. Pero yo digo que si el misericordioso no supera la justicia, no es misericordioso. Es decir, deberá ser misericordioso con los hombres, no solo dando de lo suyo, sino también soportando la injusticia voluntariamente y con alegría. Discurso ascéticos 4. Y por último, quiero terminar esta disertación con una frase de San José María Vianney: que nuestra vida acompañe las vidas de los demás hombres para que nadie se encuentre o se sienta solo. Nuestra caridad ha de ser también cariño y calor humano. Adelante, hermano Rodrigo. Vale, Joseph, muchísimas gracias. Bueno, y quiero saludar en YouTube a Bellanito, a María Salas, a Sergio Pimentel, a Ana Beisa, a Viviano, por ahí había otra personita que estaba preguntando, vamos a ver si la encontramos, a Miguelito Cano, Vizcaya, María Salas, Dios te bendiga. Y vamos a saludar momentáneamente también en la página Católico Defiende tu Fe a Julio Trinidad, Pasecita MY, a William Manuel Ramírez Córdoba, a Olman Brenes. Bueno, y a ver, vamos a hacer una pequeña lectura de esta Biblia, la Biblia Católica para Jóvenes. Vamos a ver qué es lo que nos habla sobre Mateo 25, donde hablamos de las obras de misericordia. Dice en su comentario que se llama Vive la Palabra. ¿Sí? Ok. Bueno, listo. Dice, ante el veredicto de mi juicio final. Mateo concluye la etapa del misterio de Jesús con una impresionante descripción del juicio final. Será un acto de discernimiento sobre nuestra conducta en la vida, que permitirá distinguir el trigo y la cizaña, los peces buenos y malos, el criado fiel y el malo, las jóvenes previsoras y las descuidadas, los criados leales y desleales. Lo más sorprendente es la medida que usan el juicio. Seremos juzgados por nuestro amor o indiferencia hacia los hermanos más pequeños y necesitados de Jesús. Los hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos, encarcelados. La razón es clara. La solidaridad de Jesús con ellos es tan fuerte que lo hacemos con ellos, que lo que hacemos con ellos se lo hacemos a Jesús. Las parábolas sobre la vigilancia adquieren gran fuerza a la luz de este juicio. Estar preparados consiste en vivir el mandamiento del amor. Imagina que mañana tienes un accidente y te ves al borde de tu encuentro definitivo con Dios. ¿Cuál será el veredicto de tu juicio final? Hazte esa pregunta.
Bueno, hermanitos, vamos a hacer nuestra última ronda de despedida de 2 o 3 minutos y vamos a empezar con Miguelito. Adelante, Miguelito. Ok, bueno hermanos, fue un gusto haberlos tenido otra vez en este canal. Bueno, gracias a Rodríguez y a Joseph por haberme tenido aquí una vez más. Gracias con la bendición de Dios y de verdad, hermanos, espero que hayan aprendido mucho para los que nos están viendo en este programa sobre las obras de la misericordia. Y quiero que sepan, hermanos, como siempre ya hemos dicho, creo que con tan solo hablar eso, lo de la sola fide fue destruido otra vez. Bueno, hermanos, muchísimas gracias. Sigan orando por mí, por mi país, Venezuela. Y por favor, no paren de orar por mí, por mi vocación sacerdotal. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, hermanito, Dios te bendiga. Pasamos con nuestro subdirector, Elmer. Adelante, hermano. Con Cristo todo, como dice Bellanito. Con Cristo todo y sin Cristo nada, hermano. Bendiciones de Amén. nuevo. Pues un tema muy importante, muy lindo. Y yo espero que les haya gustado a todos. Todo tiene base bíblica. Si alguien por ahí pues cuestiona, por ejemplo, la séptima obra de misericordia espiritual, que es rogar a Dios por los vivos y por los difuntos, pues esto es parte de lo que es la intercesión de los santos, también la comunión de los santos, donde la Biblia nos manda de orar unos por otros. En cuanto a los difuntos, si alguien pues cuestiona esto, realmente pues también tiene base bíblica y está en lo que es segunda carta de Timoteo, en capítulo 1, versículo 18, cuando San Pablo ora por Onesíforo, dice: el Señor le conceda que alcance misericordia en aquel día. Igualmente en la carta de los Macabeos, en el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 12, versículos 41 al 46, vemos cómo se ofrece sacrificio y oraciones por los muertos. Judas Macabeo ofrece sacrificio por las almas de los fallecidos, porque realmente pues dice que él creía en una resurrección. Dice, esto todo lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección de los muertos. Entonces, el sacrificio que ellos hicieron fue porque creían en la resurrección. Así es de que todo tiene una base bíblica. La iglesia no enseña nada que no sea bíblico. Todo está fundamentado en la Biblia y en la santa tradición apostólica. Esta es una fecha propicia para practicar las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, que la iglesia nos manda. Acordémonos de los necesitados, de los pobres, de los que no tienen un plato de comida que compartir en esta Navidad. Es el momento propicio para compartir con ellos, con la viuda, con el huérfano, con el anciano, con el necesitado, con el niño de la calle que vaga por las calles de los países tercermundistas. Ayudemos realmente al que necesita, porque es un mandato de Jesucristo, y que la iglesia pues también nos manda como católicos a hacer todas estas obras de caridad, estas obras de misericordia. Ayudemos a todos los que necesitan, no solo en Navidad, sino todo el tiempo, que sepamos que un hermano necesita, y no importa de qué estrato social sea, de qué civilización sea, de religión incluso. No tenemos que ver caras, que este es católico, que este no sea católico. No, la iglesia no hace distinción de personas. La iglesia en todo el mundo da servicio a cualquier tipo de personas, blancos, negros, no importa la raza, no importa la religión, no importa el estrato social, no importa nada. Lo importante es que tenemos que ayudar al que necesita, y lo tenemos que hacer de corazón. Así que aquí termino mi participación, hermano. Gracias por la oportunidad y gracias a todos los que nos han seguido en esta noche. Bendiciones al hermano Joseph. Es un placer y un gusto compartir con él en este panel. También el hermano Miguelito, bendiciones hasta Venezuela, y seguimos orando por ellos, que termine ya este régimen que los está pues haciendo tanto daño. Y gracias, hermano Rodrigo, que Dios te bendiga a ti también. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, hermanito.
Y entonces ahora pasamos con nuestro hermanito Joseph. Adelante, Joseph. Muchas gracias, hermano Rodrigo. Agradecer por este nuevo programa que hemos realizado esta noche. Agradecer también a los hermanos panelistas, al hermano Elmer Arana, que es un honor volver nuevamente a compartir un tema con el hermano seminarista Miguel. Muchas bendiciones y estaré orando mucho por su vocación para que llegue al sacerdocio. Yo quería terminar esta parte, despedirme, con estas palabras de Jesús. En verdad les digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 25:40. Y quiero que en esta última parte de mi participación le quede bien grabado en su mente estas palabras de Jesús. Dijo Jesús, vete y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. Vete tú y haz lo mismo. Quiere decir, Rodrigo, ve tú, haz lo mismo. Elmer, ve tú, haz lo mismo. Miguel, ve tú, haz lo mismo. A todos los que están sintonizando en esta noche y todos los que van a ver el video, ve tú y haz lo mismo. Joseph, ve tú y haz lo mismo. Las obras de misericordia corporales y espirituales son para hacerlo vida y vida en abundancia. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos, y esperamos volvernos a reencontrar en el próximo programa. Bendiciones. Adelante, hermano Rodrigo. Así es, hermano Joseph. Si Dios lo permite, estaremos en la próxima emisión del próximo martes. Bueno, para finalizar, bueno, aquí en la tapa trasera de esta Biblia, de la Biblia Católica para jóvenes, está el Salmo 135, y quiero dejarlo como reflexión o como adoración. Dicen, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Dios de los dioses porque es eterno su amor. Den gracias al Señor de los señores porque es eterno su amor. Den gracias al único que ha hecho maravillas porque es eterno su amor. Den gracias al que con sabiduría hizo los cielos porque es eterno su amor. Den gracias al que puso sobre la tierra las aguas porque es eterno su amor. Den gracias al que creó los grandes lumbreras porque es eterno su amor. Den gracias al que creó el sol para que gobierne el día porque es eterno su amor. Den gracias al que creó la luna y las estrellas para que gobierne la noche porque es eterno su amor. Den gracias al que guió a su pueblo por el desierto porque es eterno su amor. Den gracias al que dio sus tierras en herencia al pueblo elegido porque es eterno su amor. Den gracias al Dios de los cielos porque es eterno su amor. Nuestro Dios es amor y los que le siguen, nosotros, sus hijos, practicamos el amor con nuestro prójimo. Como lo dijo Elmer, no importa la religión, no importa el credo, la Iglesia Católica siempre sirve al necesitado, al pobre, al afligido, siempre va en busca de aquellos que necesitan sin importar su creencia. No como hacen otras iglesias protestantes que ayudan a los pobres, pero si se convierten, si no se convierten, dejan de ayudarlos. Eso no se debe hacer. Nosotros debemos hacer el bien siempre, en todo momento y en todo lugar, porque nuestro Dios es amor y como hijos de Dios debemos amar a nuestro prójimo y amando a nuestro prójimo amamos a Jesucristo nuestro Dios. Y bueno, como saben, nosotros apoyamos la obra del Padre Toro para que ustedes también la sigan apoyando a través del Patreon que él tiene, a través de los superchats en las emisiones en vivo. Si usted no tiene como monetariamente ayudar, puede igualmente ayudar al Padre Toro colocando sus videos con todo y propagandas. Deje que corra la propaganda y por cada propaganda que usted deje correr en los videos del Padre Toro, el Padre Toro recibe un dinerito para su obra. Recuerden que él está ayudando a más de 3,000 familias, 3,000 familias, no 3,000 personas, 3,000 familias pobres de Venezuela las está tratando de ayudar a salir de esta crisis tan terrible. Y como bien lo han dicho mis hermanos, oremos por nuestros gobernantes, oremos por estos tiranos que
Pues hay en Venezuela, hay en Nicaragua, que tanto daño han hecho, pero que ahorita también han empezado a mostrarse en Chile, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador y en tantos países de América Latina. En Francia ha comenzado a estallar también y en Libia ha comenzado también, porque los tiranos han comenzado a rebelarse, a mostrarse y la gente está inconforme, está pasando hambre, está pasando necesidad. Oremos para que el Señor ponga sobre nuestros pueblos buenos y santos gobernantes, temerosos del Señor, que amen al Señor y que procuren hacer el bien y la justicia y no enriquecerse a costa del dinero que es para los pobres. Bueno, hermanitos, hemos llegado al final de esta emisión. Espero que les haya gustado este programa. Nos vemos el próximo martes. Saludos a Oralia, a Alex, a todos los que estuvieron hoy presentes en cada una de las páginas de Católico Defiende tu Fe, página Rodrigo Calvo y en la página Mesa Redonda. Agradecemos bueno, dice Iglesia de Cristo menos versus miles de sectas Boque de Oro. Muchos saludos, que el Señor les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes y que viva Cristo Rey. Bye, bye.